Buenos días mis hermanos, bienvenidos a Iglesia Monte Sion. Para mí es un gozo y un privilegio esta mañana poder compartir la palabra del Señor con ustedes, después de haber participado de los símbolos de la mesa del Señor y habernos hecho en este Domingo de Ramos uno con el Señor. Miren, hoy el pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón habla acerca de esos momentos o esas situaciones cuando nosotros perdemos el control y cómo respondemos, cómo actuamos ante tales circunstancias. Yo creo que muchos de nosotros estamos entrando en dudas, en preguntas con el Señor, entran miedos, entra temor, nos viene la incredulidad, nos vienen crisis de fe y le estamos preguntando al Señor de manera permanente qué hacer, qué no hacer, será que el Señor es un juicio de Él. Y toda esta situación que estamos viviendo realmente nos pone en una situación muy incómoda. La predicación de hoy, la palabra de hoy se llama Las Tres Cuevas, temor o no temer. Y viene un poco inspirado en el pensamiento de qué tendría en común tres personajes de la Biblia totalmente diferentes, se puede decir. Uno sería Lot, el otro sería David y el tercero sería el profeta Elías. Y bueno, tengo que decirte algo. Lo que tienen en común entre los tres es que cuando tuvieron situaciones que se fueron del control y empezaron a tener temor y empezaron toda esa crisis de inseguridad y toda esa angustia de qué va a pasar mañana o qué va a ser de mí, los tres se metieron en una cueva. Con lo cual el título de hoy se llama Las Tres Cuevas. Al principio de todo, quiero que consideremos el personaje de Lot. Lot, como muchos saben, es el sobrino de Abraham. Abraham se lo lleva con su parentela, es decir, deja a toda su familia en la tierra de Ur, se lo lleva consigo. Hay que decir que desobedeciendo el consejo del Señor, que le dijo, deja toda tu casa. Y Lot, durante todo ese tiempo que acompaña a Abraham, es una piedra de tropiezo, es ese grano en el dedo, es esa piedra en el zapato, es ese problema tras ese problema y siempre queriendo, o mirando para su beneficio, por su bien. Siempre eligiendo, condicionado por lo que ven sus ojos y siempre sabio en su propia opinión. Para mí, se puede decir, sería la definición más exacta. Pero ¿qué ocurre cuando el Señor empieza a tratar con su vida y sus malas elecciones y sus malas decisiones lo llevan a Sodoma y Gomorra, una ciudad de perversión? Él todavía se da cuenta de que hay tanta iniquidad en la tierra, hay tanta perversidad y se ve a él y a su familia en medio de tanta depravación y empieza a clamar al Señor y el Señor le envía un par de ángeles que lo avisan y que lo guardan y que lo advierten de que salga de la ciudad antes de que caiga el juicio de parte del Señor. Y fijaros que Lot en ese sentido es preservado y es guardado, pero algo que ocurre con él concretamente es que el Señor lo avisa y le da instrucciones muy claras, muy concisas. Le dice, no mires atrás, es decir, de alguna forma, ok, lo has hecho mal de aquí para atrás, te equivocaste en el pasado, pero ahora tienes toda la oportunidad de hacerlo correcto, hacerlo bien, obedece lo que yo te voy a decir. Y después de que salen de Sodoma y Gomorra, les dicen no miréis atrás, todos saben la historia, su esposa se da la vuelta y se convierte en una estatua de sal. Hasta el día de hoy, pues yo creo que una de las historias más famosas del mundo probablemente, es decir, mundialmente reconocida. Y el Señor le dice que se vaya a Zoar. Zoar era una ciudad en los montes, ya saliendo de Sodoma, saliendo de los valles del Mar Muerto. Y una de las cosas curiosas de Zoar es que se llama pequeña. El significado es bastante significativo, porque se puede decir que Sodoma y Gomorra eran dos urbes o dos ciudades modernas para la historia y eran avanzadas en su tiempo, en tanto a pensamiento, como sabemos, y incluso para la actualidad, serían ciudades muy actualizadas. Sin embargo, en este caso, Zoar era todo lo contrario, era un lugar pequeño, un lugar recóndito. Pero fijaros que Lot en su inseguridad coge, en su miedo, y vamos a ir a Génesis 19, 29, 30
dice lo siguiente, dice, así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Fijaros qué curioso, Dios todavía por la bendición de Abraham y por las promesas que Abraham había recibido de parte de Dios, esto es algo curioso porque la guarda de Dios, el favor de Dios, estaban con la persona de Abraham y al mismo tiempo eran extensivas a su familia. Y esto es una palabra de ánimo para ti y para mí, mi hermano. Cuando Dios te bendice, cuando Dios está con nosotros, es algo extensivo. Así que te gozas, espero que te regocijes porque incluso en las malas decisiones de otras personas, el favor de Dios puede ayudar y puede guardar a estas personas. Nuestro cometido es ser fieles a lo que el Señor nos ha dicho y lo que el Señor nos ha mandado. Pero es curioso que cuando lo manda a Zoar, que es ciudad pequeña, él sale del lugar que Dios le había provisto y él se esconde en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia y en su propio control, entre comillas, porque él creía que estaba controlando la situación. Él toma a sus hijas y toma a lo que él tiene, es decir, lo que él puede controlar, yo, mis hijas, y nos metemos en una cueva. Fijaros qué mala decisión, qué imprudencia y qué falta de sabiduría de parte de Lot. Ahora, tenemos que entender que esto, es decir, cada decisión que tomamos, cada cosa que no hacemos bien, tiene frutos y tiene frutos no buenos. Es decir, toda semilla plantada da fruto. Puede ser un cardo, puede ser un espino, puede ser un chumbo, o puede ser un buen trigo, puede ser un buen tomate, puede ser una buena sandía. Hermanos, en este caso, el fruto, no sé si se recuerdan la historia, pero se la resumo brevemente. La historia es que las hijas emborrachan a Lot y primeramente se acuesta una de las hijas cometiendo incesto, una depravación delante de los ojos del Señor, y concibe. Lot ni se entera, es abusado, es engañado, es realmente perturbado por la inconsciencia de sus hijas, por la perversidad de sus hijas, pero el fruto de ese pecado, hermanos, no es otro que Moab. En la historia de Israel, Moab fue uno de los habitantes de la tierra y que puso piedra de tropiezo, tuvo envidia, no los dejaron pasar y fue una de las plagas que el pueblo de Israel tuvo que sufrir durante su travesía hacia el Jordán, en su caminata a través del desierto. Hermanos, se convirtieron en un fruto de iniquidad. Y por tantos y tantos tiempos, también vemos en Isaías 16 que el Señor castiga a Moab por su soberbia y por no permitir, por no favorecer a sus familiares, porque al final de la historia, como sabemos, Abraham es el padre de Israel y al mismo tiempo eran medio parientes, ¿verdad? Estaban emparentados. En la segunda noche, el segundo hijo que tiene de su segunda hija, de su hija menor, es curioso porque es Amón. Y Amón es la segunda tribu, el segundo pueblo que Israel tiene que combatir. Además, Amón prohíbe el paso de los hijos de Israel. Amón se alía continuamente con Asiria. Amón se alía con otros gobernantes para atacar a Israel. Y hermanos, es algo terrible como vemos que el fruto del miedo, el fruto de la desobediencia, la falta de confianza, la falta de compromiso de Lot con Dios, de confiar. O sea, estamos viendo una situación que Dios lo acababa de sacar de 2 ciudades que iban a sufrir uno de los peores juicios conocidos en todo el mundo. Es decir, en Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre, hermanos. Los ángeles los sacaron, fueron preservados, fueron guardados. Vio como la voz de Dios respondía cuando su esposa desobedece también y se convierte en una estatua de sal. Pero hermanos, para nosotros tiene que ser esto un ejemplo claro, determinante, fuerte, porque debemos de salir, debemos de quitar toda inmundicia, toda mundanalidad. Debemos de quitar de nosotros, arrancar de nuestro interior, de nuestra alma,
cualquier pensamiento que nos acerque al mundo o que nos aferre al mundo. Así que pidámosle al Señor, clamemos al Señor para que Lot no sea el ejemplo que nosotros seguimos, porque además estos dos hijos son enjuiciados, pasan el juicio de Dios. Amón es enjuiciado y te invito a que veas pico y pala en los siguientes capítulos, porque veamos cuando Jefté es levantado por Dios, precisamente enjuicia a Amón. Así que ellos sufren el castigo, sufren las consecuencias no solamente de sus malas decisiones, de su soberbia, de su rebeldía, sino de la rebeldía heredada de su tatarabuelo, de su bisabuelo Lot y de sus madres, las hijas del mismo Lot, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Nuestro segundo ejemplo, como hemos dicho, estamos comparando las tres experiencias de Lot, David y el profeta Elías. Y David tiene, aparte de su experiencia, tiene 3 veces que él se mete o él se esconde en una cueva. La cueva más famosa probablemente de la experiencia del rey David es la cueva de Adulam. Y vamos a leer en 1 Samuel 21, 12, 13, vamos a leer la escritura para ponernos un poco en contexto. Como sabéis, anteriormente él había sido llamado a la corte de Saúl. Él tocaba el arpa y ministraba la presencia de Dios delante de Saúl, pero Saúl se da cuenta de que este chico es especial, de que hay un llamado, hay una unción, de que el Espíritu Santo lo respalda, y eso lo llama a celos, eso lo llama a que quiera matarlo, y un par de veces intenta asestarle golpes, intenta quitar su vida, y David huye de palacio, se va al desierto y se esconde en la cueva de Adulam. Así que vamos a leer en 1 Samuel 21, 12, 13. Dice: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y esto es significativo porque cuando él desciende al desierto, acaba con Aquis, uno de los reyes de los filisteos. Y fijaros que esto es curioso porque David pone a resguardo, saca a Isaí, a su padre y a su madre, los pone a resguardo con este rey, porque sabía que el rey Saúl no solo iba a atacar contra su vida, sino que iba a atacar a toda su familia. Y por temor, hermanos, él desciende a la tierra de los filisteos, pero viendo que el rey Aquis empieza a reconocer que él es David, que en el pueblo de Israel se decía que Saúl mataba a los 1000 y David a los 10.000, sabiendo que este había sido el asesino de Goliat, el que había matado, el que había derrotado a toda la tierra, David empieza a pensar todas estas cosas y empieza a temer por su vida, por la de su familia, y por lo tanto empieza a temer y empieza a hacerse el loco. Es decir, llegó, hermanos, a hacerse el poseído, el lunático, a chorrear barba, a echar espumarajos y a hacer cosas impropias del rey, de ese soldado, de ese varón de Dios que tenemos como ejemplo en el rey David. Vamos a seguir leyendo en 1 Samuel 22, 1, 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y esto es muy gracioso, hermanos. Es decir, fijaros que cuando uno se mueve en temor, a veces se te pega o se te juntan los endeudados, los afligidos, no precisamente las personas más fuertes, no precisamente las personas más hábiles en guerra, pero Dios te junta con esa gente para que tú seas luz, para que tú seas la palabra de ánimo, para que tú seas la fuente de apoyo, para que tú seas ese brazo fuerte donde se pueden apoyar y tú puedas ser ese canal de bendición de parte de Dios y de parte de ellos, para que ellos puedan acercarse al Señor y puedan conocerlo. Fijaron que luego estas personas serían
parte esencial del ejército de David, estarían con él peleando, Dios los guardaría, Dios los levantaría y se harían parte de la élite del siguiente reino. Fijaros cómo Dios transforma muchas veces la experiencia de la cueva, aunque al principio empezamos mal porque nos metemos allí por temor, por inseguridad, debido a una crisis. Y hermano, yo creo que esto es algo que tenemos que aprender. Cuando la situación se nos escapa de control, tenemos que buscar la clave donde David encuentra su fortaleza, donde David encuentra el oportuno socorro. Ahora, tengo que hacerte la pregunta, ¿qué libró a David de caer por causa del miedo? Y te tengo que contestar de la siguiente manera. Él buscó la respuesta de Dios en todo momento. Y te lo voy a compartir con la escritura. Fijaros que cuando David se mete en la cueva de Adulam, él consulta al profeta Gad, en primera de Samuel 22:5. Y el profeta le dice, tráete a tus padres. Como hemos leído, él y toda su casa se reúnen con David en la cueva de Adulam. Después de que Saúl sigue persiguiéndolo en primera de Samuel 22:23, David acoge a Abinadab, profeta de Nod. Fijaros que ese mismo profeta es el que encamina a David cuando sube contra los filisteos en Keila, en primera de Samuel 23:2. Ese profeta llevaba un efod de lino y se pusieron a ministrar, se pusieron a ofrecer sacrificios delante del Señor y a consultar a Dios. En primera de Samuel 23:3, David vuelve a consultar otra vez porque su pueblo, ¿os acordáis que estaban con él los endeudados, los afligidos, los temerosos, los miedosos? Vuelven a preguntarle, David, ¿será que vamos a atacar a los filisteos? Son muchos más que nosotros, están mejor preparados y nosotros estamos escondidos en una cueva. Y fijaros que él vuelve a consultar al Señor a través de este profeta y el Señor le dice que sí. En primera de Samuel 23:11-12, otra vez vuelve a consultar al Señor por Keila. En primera de Samuel 23:18, David hace pacto con Jonatán y dice la palabra que el Señor fortaleció su mano. Y fijaros que David es librado de todo ataque y de toda persecución del rey Saúl, que lo estaba acechando constantemente, porque David se mantuvo consultando al Señor de manera continua y de manera oportuna en cada decisión que tuvo que tomar. Y hermanos, esta es la relación personal que nosotros necesitamos. Que a partir de este momento, a partir de esta temporada, a partir de estos momentos claves de temor, de inseguridad, que volvamos nuestro rostro al Señor y consultemos al Señor por cada decisión que tenemos que tomar, por cada paso que tenemos que tomar. En nuestros altares familiares, hermanos, hagamos las consultas, preguntémosle al Señor si es su perfecta voluntad, preguntémosle al Señor si Él nos va a dar la victoria en esta situación o en esta circunstancia, porque David mantuvo su relación viva y esto, hermanos, fue lo que lo sacó de la cueva, pero no lo sacó de cualquier forma, sino que lo sacó en victoria y lo sacó triunfante. Miren que tenemos dos regalos maravillosos, es el Salmo 57 y el Salmo 142, y se los quiero leer brevemente porque además fueron salmos escritos en la cueva de Adulam. Dice el Salmo 57, ten compasión de mí, Dios mío, ten compasión de mí, porque en ti busco protección. Quiero que me protejas bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Dios Altísimo, te llamo porque siempre me ayudas. Tiéndeme la mano desde el cielo porque tu amor es constante. Tiéndeme la mano, Dios mío, y sálvame de mis enemigos. Pero tú, mi Dios, estás por encima del cielo. Eres tan grande que cubres toda la tierra. Estoy por el suelo, rodeado de leones, rodeado de hombres que parecen bestias. En vez de dientes tienen lanzas y flechas. En vez de lenguas tienen una espada afilada. Esa gente me tendió una trampa para hacerme caer en ella. Eso me puso muy triste. Querían que me cayera en ese hoyo, pero ellos fueron los que cayeron. Dios mío, mi corazón está dispuesto a cantarte himnos. Voy a despertarme. Despertaré el arpa y la lira. Y despertaré al nuevo día. Dios mío, yo te alabaré entre los pueblos, te cantaré himnos entre las naciones. Tan grande y constante es tu amor, que llega hasta los cielos. Tú, mi Dios, sobrepasas los cielos, eres tan grande que cubres toda la tierra. Hermanos, esto es una declaración poderosa de cómo David se encuentra con el Señor,
cómo clama y cómo su corazón se levanta, cómo su fe se levanta y cómo retoma el arpa, cómo retoma la lira y se encuentra con el Señor cara a cara. Salmo 142 también te lo voy a compartir porque me parece un regalo de Dios maravilloso. Dice: mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Tú sabes cómo me comporto. Hay algunos que a mi paso me tienden una trampa, pero mira bien a mi derecha, nadie me presta atención, no hay nadie que me proteja, a nadie le importo. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio, en este mundo tú eres todo lo que tengo. Atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil. Líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. Sácame de esta angustia, para que pueda alabarte. Al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Hermanos, igualmente, quita de ti toda depresión. Y si estás deprimido, estás angustiado o te falta la fe, hermano, levanta tu corazón, levanta tu espíritu y clama al Señor, que Él es el que te va a sacar de estas circunstancias. Y cuando seas sacado, verás como el Señor levanta a otros igual que a ti por el testimonio de su palabra. Dice Primera de Samuel 24:12, David se va de esa cueva a otra cueva, que es la cueva de Engadí. Se va al desierto, se refugia en otra cueva, pero aquí cambia la cosa. Porque, hermanos, David aprende una lección de parte de Dios, y es que Dios es el que pelea nuestras batallas. En la cueva de Engadí, David tiene la oportunidad de cortar el manto de Saúl, tiene la oportunidad de acabar con toda la persecución, con todo el lío, pero sin embargo, él se da cuenta de que él no tiene que hacer justicia por su mano, que él no puede hacerlo por sus propias fuerzas, y tiene que ser Dios el que obre y el que haga toda la labor. Y dice el versículo 24:12 de Primera de Samuel: juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y esto es una gran lección que tenemos de parte del rey David, que debemos de poner por obra. Me he permitido buscar una foto actualizada de lo que es la cueva de Adulam, y como veis, hermanos, es una cuevecita en medio de un pequeño valle, casi escondida, casi desapercibida, probablemente difícil de encontrar si no la ves, pero ahí el Señor transformó ese lugar de miedo, ese lugar de escondite, en un refugio y en una fortaleza. Fijaros que en 2 de Samuel 17, 8 al 9, la situación cambia, el escenario cambia, y cuando se levanta Absalón en contra de David, y como sabéis, Aitofel, el profeta, se encarga de dar el consejo oportuno, pero Dios confunde a ellos. Pero fijaros, quiero leer este pasaje para que veas cómo obra Dios. Dice: he aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. Fijaros que el profeta revela: sí, David va a estar en una cueva, David va a estar escondido. Y añade: pero no va a estar llorando. Sí está triste por tu rebelión, sí está triste por el pecado. Y hermanos, esta es la actitud santa. Debemos de estar tristes por el pecado del pueblo, debemos de estar tristes por todo lo que está pasando. Pero este confinamiento, este tiempo, debe de ser algo que nos levanta, que nos acelera, que nos prende el fuego, que nos pone a interceder, que nos pone a clamar, que nos fortalece, que nos hace más fuertes, hermanos. Y dice esto: como osas, como varones valientes, como hombres de guerra. No vas a pasar la noche con el pueblo, porque vas a pasar la noche clamando al Señor y buscando la fortaleza en el Señor. Nuestro tercer caso, hermanos, es el profeta Elías. Y vamos a Primera de Reyes 19, 9, 10, aquí vamos a la escritura. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Como saben, el profeta Elías se acababa de cargar a los 400 profetas de Baal y Jezabel le había puesto cabeza, se aprecia su cabeza. Hermanos, en ese momento el Señor le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la cueva? ¿Y qué haces en la cueva? Porque Primera de Reyes 19:12, fijaros lo que dice. Él le dijo: sal fuera y pon en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Seguimos leyendo versículos 13 y 14. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Miren, hay que entender esto. Él se encontraba con miedo, se encontraba con temor, y Dios trata con su vida de la manera siguiente. Hay un viento fuerte, hay un viento recio, que dice que quebraba las peñas. Imagínense ese vendaval. Pero sin embargo, ahí no estaba Dios. Se levanta un terremoto, hermanos. Tiembla la tierra. Pero ahí tampoco estaba Dios. Es decir, Dios estaba conmoviendo toda la tierra, pero quería demostrarle a Elías que había un Dios que estaba en control de vientos, tempestades y terremotos. Había un Dios que estaba en el silbo apacible. Había un Dios que estaba buscando que sus hijos tomaran tiempo. Miren, un silbo apacible es como ese susurro que te dice tu esposa o dice tu esposo al oído. Un silbo apacible es esas palabras de amor que llegan a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestra alma, cuando estamos en los momentos de intimidad, cuando estamos en los tiempos de quietud. Ese conmovimiento que necesitó Elías, hermanos, de experimentar ese terremoto, de ese viento recio, de esa quebradiza de piedra. Imagínense cómo temblaría, cómo retumbaría esa cueva, que el Señor sacó a Elías para hablar a ese corazón y para decirle una cosa muy sencilla: yo gobierno. Hermanos, tengo que decirte algo: Dios gobierna. Y durante estas 3 semanas que llevamos, ya 21 días a día de hoy, de reclutamiento, de confinamiento, hermanos, tengo que decirte: Dios gobierna. Y te digo algo: cuando él fue sacado de la cueva, Elías recibió 3 mandatos de parte del Señor, y muy curiosos. El primero fue: ve y unge a Hazael, rey de Siria. El segundo fue: ve y unge a Jehú, rey de Israel. Y el tercero: ve y unge, prepara, instruye a Eliseo para que te sustituya. Miren, Elías estaba gobernando a través de la palabra de Dios las naciones, por un hombre que se ponga a escuchar el silbo apacible de Dios, que se ponga a escuchar la palabra de Dios de manera quieta, de manera confiada, por un hombre, una mujer que se ponga a interceder por las naciones. Hermanos, Dios gobierna, y Dios gobierna a través de sus hijos. Lo que el Señor profetiza a través de Elías, el ejemplo en su vida, hermanos, nos tiene que servir para cobrar ánimo, para cobrar fe y meternos en el altar, meternos en el altar familiar, meternos en intimidad y escuchar el silbo apacible de Dios. Esas palabras que van a llegar a tu corazón, esas palabras que te van a enamorar de Dios, esas palabras que te van a aferrar con fe renovada, con fuerza renovada, van a transformar la cueva en tu lugar de fortaleza, van a transformar tu miedo en fe, van a transformar tu desánimo en fortaleza, tu depresión en un poder y en una autoridad de Dios como nunca antes, hermanos. Miren, temor o no temer no es la cuestión. El temor es algo que te paraliza, que te corta la fe y que te hace esclavo de circunstancias y decisiones. Que, hermanos, Dios está en control, Dios gobierna. Lot fue víctima de su miedo y su desobediencia. David salió de la cueva,
pero esta cueva ya no era el lugar de su miedo, era el lugar de su fortaleza, porque buscó al Señor con todo su corazón, porque aunque estaba deprimido, estaba en depresión, expuso su corazón delante del Señor, y el Señor lo rescató, el Señor lo levantó, no solo a él, sino a 400 consigo. Y hermanos, Elías, cuando sintió el soplo de Dios, ese silbo apacible, recuperó sus funciones, recuperó la palabra, recuperó la autoridad, y fue el profeta de todas las naciones alrededor. Él puso y quitó reyes, él decretó las palabras del Señor, él puso por obra todo lo que Dios había dicho, todo lo que Dios había pensado. Así que, hermano, yo quiero orar por ti hoy. Te pido que salgas de la cueva, pero que salgas de la cueva fortalecido. A lo mejor tienes que clamar, clama al Señor, pídele al Señor, cuéntale tu historia, cuéntale cómo estás, y busca el silbo apacible del Señor, que te levante y que te saque de la cueva. Padre, yo oro en esta mañana, que el Señor, tú nos saques, Señor, de la cueva, con fuerzas renovadas, con visión renovada, Señor Padre, con autoridad de tu palabra, Señor Padre, de la comisión que tú nos has dado de predicar tu evangelio a toda criatura. Señor Padre, que podamos sanar enfermos, que podamos liberar a los deprimidos, a los caídos, que levantemos las manos, Señor, a los que están quebrados, a los que están en crisis económica, Señor Padre. Haznos escuchar tu silbo apacible, Señor. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, y que tu unción, Padre, penetre al interior de nuestros corazones, Padre. Sea tu gloria, sea a ti toda la honra. En el nombre de Jesús te exaltamos y te coronamos Rey sobre España, sobre las naciones, Señor, y sabemos que tú gobiernas y que tu palabra va a ser dada y recibida, y avivamiento vendrá en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, gracias por vernos, y si tienes alguna duda, quieres que oremos por ti, llámanos, contáctanos, y si te quieres unir con nosotros a las reuniones de Zoom, solo tienes que mandarnos un privado. Dios te bendiga, el Señor te bendiga y te levante, mi hermano. Sal de la cueva, sal en fuerza, en el nombre de Jesús. Amén.